Hola, soy Verónica López y esta tarde estuve conversando con la pastora Tamara Vidal. Ella pastorea junto a su esposa en la iglesia de oración de Coquimbo y tuvimos una muy grata conversación sobre ministerio, cómo ella fue llamada al Señor y también los desafíos que enfrentamos las mujeres en el servicio al Señor. Y nos dejó, por supuesto, algunos consejos para aquellos que están pensando en seguir al Señor y servirlo a tiempo completo. Les invito a escuchar esta hermosa conversación que tuvimos con Tamara. Muy bien, estamos entonces aquí en la entrevista. Muchas gracias, Tamara Vidal, por tomarte el tiempo de conversar conmigo, pero también de compartir este tiempo con todos los que nos van a escuchar y los que nos van a ver también en este podcast que Contracultura ha preparado. ¿Cómo estás hoy día? Amén. Un gusto hablar contigo, Berito. Y bien, agradecida del Señor por todo lo que hace. Así que aquí expectante también de lo que va a ocurrir hoy día. Así es. Mira, vamos a conversar en esta tarde unos minutos acerca de ministerio, que es una palabra grande también, ¿cierto? Pero queremos acercarla a las personas, especialmente a los jóvenes que van a escuchar esto. Y me gustaría que pudiéramos hablar de qué es el ministerio, de qué hablamos cuando hablamos de ministerio. Si pudieras compartir quizás tu visión y lo que tú también has aprendido en el camino, en tu propio ministerio. Y también que podamos derribar ciertos mitos, porque se suele pensar que tengo que, por ejemplo, yo he escuchado, tengo que estar casada o casado para servir al Señor, ¿cierto? O algunos dicen, no, es que yo no tengo la personalidad de aquellos que están adelante en un escenario, ¿cierto? Así que el Señor no me puede usar a mí, Claro. ¿cierto? Bueno, partamos primero con lo primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ministerio? Creo que es un tema extensísimo, o sea, la verdad no vamos a acabarlo, pero básicamente ministerio significa servicio, significa poder poner las manos en el arado. Todo lo otro, lo técnico, creo que nosotros lo hacemos más complejo y de ahí en adelante pienso que el ministerio en realidad simplemente es poder ponerse en las manos del Señor. Ahora, sí hay que pasar por un proceso, sí hay que vivir en una vida en santidad, sí sería obviamente lo ideal estar cursando o haber terminado instituto bíblico, pero pienso realmente que nosotros lo hacemos culturalmente más complejo, como tú decías, hay de repente estereotipos de quién podría o no servir. Y bueno, yo por lo menos recuerdo cuando yo me fui a estudiar al Instituto Bíblico, yo tenía 17 años y no tenía idea para dónde iba la micro, no sabía nada. Entonces, yo pienso que uno tiene que empezar el proceso. Si uno tiene ganas de servir al Señor, si sabe que hacia allá va el asunto. Y hablo de ministerio de una manera más formal, pero en el fondo todos los creyentes están llamados a algún tipo de ministerio en algún área. Entonces pienso que la preparación, la capacitación bíblica, el avanzar en áreas en tu iglesia siempre va a ser la mejor idea. Ahora, sobre los conceptos o los preconceptos que tienen las personas, creo que a veces son asuntos que nos dificultan y que impiden a algunas personas llegar al ministerio, pero pienso yo que en un contexto correcto, es difícil eso también, porque obviamente uno no siempre está en el lugar correcto quizás, pero yo de verdad pienso que el Señor te llama y al que llama el Señor, o sea, Él derriba las barreras y te pone en el lugar, porque también hay un fuego, como lo que le pasa a Jeremías. Yo intenté callar mi voz, no me convenía esto, no me gustaba quizás esto, pero yo no puedo. Entonces, cuando el Señor te llama, no hay nada más que hacer y tu contexto puede ser adverso y las situaciones pueden estar allí, pero si tú estás llamado a servir, tú sabes que hay un fuego que nada puede callar, nada puede apagar. Entonces, sigue simplemente. Y obviamente el Señor te va a dirigir al lugar correcto, en el momento adecuado, a la instancia siguiente y quizás entre muchas lágrimas como Jeremías, pero vas a llegar a servir y a cumplir la voluntad de Dios. Así que ponerle nada más. Sí, me gustó algo que dijiste al inicio, ¿no es cierto?, de que todos estamos llamados a servir también y tenemos como cierta idea de que el ministro o aquel que se dedica a tiempo completo no solamente es el ministro y recuerdo algo que me enseñó mi papá, que él siempre decía de que estamos acostumbrados a decir, los pastores o los ministros viven por fe, ¿cierto? Tienen que aprender a vivir por fe. Y la verdad es que toda la iglesia tiene que vivir por fe. Aquellos Amén. Que tienen un trabajo igual tienen que vivir por fe, no dependen de su trabajo, Así ¿cierto? es. Entonces, qué interesante también eso, que podamos ampliar esa mirada también y ver que todos estamos llamados también al servicio. Sí, yo creo que a veces nosotros nos sentimos como que vivimos mucho, yo por lo menos, no, quizás no voy a hablar de otro, pero por un tiempo viví como en el modo víctima en el ministerio, así como que, pucha, yo estudié para esto, ¿y por qué no puedo? Como que, y ya después cuando en un punto dije, Señor, estoy puro leseando, así como que yo tengo que servirte donde estoy en el trabajo, porque al principio yo tenía obviamente que trabajar, ahora estoy tiempo completo, estoy hasta haciendo clase en un colegio, cosas que el Señor pone por delante de ti porque Él te llama al ministerio.
Pero al principio, claro, yo así peleando con Dios, y cuando dije, ¿sabes qué? Yo te voy a servir lo mejor que yo pueda, en donde tenga que estar. Si tengo que estar en el trabajo acá y trabajar en un hotel, en una recepción, voy a estar todo el tiempo y voy a hacer lo mejor que pueda, y el resto de mi tiempo lo voy a dedicar a ti. Pasó eso, y unos 3 meses después empezaron a darme una asignación en la iglesia, y el Señor empezó a respaldar el ministerio, y terminé a tiempo completo. Entonces, tranquilo, tú sirve nomás. Amén. Ese sería mi consejo. Amén. Sí, qué buen consejo. Gracias, Tami. La segunda pregunta que tengo aquí ya la has estado respondiendo un poco, pero me interesa como ahí ahondar un poco más en cómo fue tu proceso también, de cómo el Señor te llamó, y quizás cuáles fueron esos primeros temores que tuviste, ¿no es cierto? Y cómo fuiste también superando todas esas etapas. Yo tenía 13 años cuando llegué a la iglesia, y a los 17 yo terminé el colegio y estaba ahí en la encrucijada. Obviamente están las opciones que todo el mundo debería tomar, podría tomar, y sería maravilloso seguir capacitándose, pero en ese momento yo sentía que no podía. Estaba ahí frente al computador a punto de postular para entrar en una carrera, y yo decía, yo sé que no quiero hacer esto ahora, por lo menos, no vas a hacerlo, no. Y mi papá ahí en la puerta, ya lo hiciste, ya postulaste, ya estás lista. y le dije, no lo voy a hacer, porque si tengo una carta bajo la manga, yo voy a irme a estudiar al Instituto Bíblico. Y fueron muchas decisiones de fe, porque obviamente en ese tiempo yo tenía mucho más respaldo con un crédito, qué sé yo, ahí cerca de la casa estudiar, y estaba todo más cómodo. Pero irme a otra ciudad, y bueno, cosa que a las semanas después me llamó alguien que no conocía. Una pastora del norte, alguien le había dicho, ¿sabes que esta persona quiere estudiar en el Instituto Bíblico? Dejó ahí la pelota boteando y el Señor hizo el resto. Una pastora muy querida mía, que ya se la llevó el Señor, pero es amada, pastora Dominga, en Calama. Ella me llamó, mijita, usted no me conoce, pero yo le voy a pagar el primer... Wow. Y gracias al Señor, el Señor me sostuvo así, de puros milagros, de puras bendiciones, de cosas. Entonces yo digo, si uno no se tira por fe a hacer ciertas cosas, no sé, el milagro, los cuervos, el pan, la carne, no viene, así que tírense. Sí, qué interesante, Tami. Realmente es una bendición poder conocer más de tu historia también. Estaba pensando mientras hablabas que por lo general vemos a pastores, pastoras, ¿no es cierto?, hablando en un escenario, en una iglesia, y no siempre tenemos esta oportunidad también de conocer más a fondo tu propia historia. Entonces creo que también esto es una bendición, y somos edificados por eso. Así que muchas gracias, Val, por compartir. Oye, Tami, bueno, vamos a cerrar con esta pregunta, que igual es un poco más compleja. Hay cifras que dicen, no sé qué tan actualizadas están, pero dicen que 2/3 de los creyentes cristianos en todo el mundo son mujeres. No conozco las cifras realmente acá en la Asamblea de Dios, en nuestra corporación a nivel nacional, ni tampoco mundial, pero imagino que debe ser similar, ¿cierto? Por lo general, uno encuentra más mujeres que hombres en general dentro de la iglesia. A pesar de esto, ¿no es cierto?, de esta gran cantidad de mujeres que hay, esto no siempre se refleja en la cantidad de pastoras o en la cantidad de mujeres que sirven en el ministerio, en ese tipo de ministerio específico, porque si hablamos de misiones, que es el área donde yo más estoy involucrada, por lo general somos más las mujeres, siempre. Pero cuando hablamos del pastorado o de otro tipo de ministerios, no hay tantas mujeres. Siendo aún que nuestra corporación sí avala el ministerio de la mujer, damos gracias a Dios por eso, ¿cierto? Pero aún así vemos que no ha crecido tanto quizás ese número. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto del análisis que tú haces? ¿Tú lo sientes así o cómo lo ves tú? Buena pregunta, si lo siento así, porque la verdad es que no veo quizás esa realidad tan cerca. Quizás también tiene que ver con la iglesia también, donde uno se desarrolló. Claro. Y bueno, se me venía a la mente algo que, no sé si ubican a Mike, al pastor Mike, de Monita. El pastor Mikey, él siempre dice que la iglesia es muy romántica, por eso los hombres no llegan. Tenemos flores y cantamos te amo y dígale a su hermano te amo, y me da risa porque en realidad quizás sí, culturalmente a veces la iglesia está como muy enfocada para que las mujeres nos sintamos cómodas. Pero yo pienso realmente, y bueno, en esto espero que nadie me quiera matar, yo los amo a todos, pero... Sí, en el amor del Señor todo esto. Sí. Pero pienso que, bueno, hay varias cosas, pero una de las cosas allí que tengo en mente es que entiendo de alguna manera el celo o este enojo quizás feminista que hay, porque realmente en muchos contextos se ve el machismo.
Yo tengo la bendición, pero tremenda, de nunca haber vivido eso. Y yo, Amén. bueno, te contaba recién un Ujú. poquito que todos los hombres en mi vida, yo me he sentido tan bendecida y proyectada por las figuras masculinas en mi vida. Mi papá siempre así como, tú puedes hacer todo lo que quieras. Mi pastor cuando llegué, ¿y por qué no estudias esto? Y si ven potencial en uno es como, bueno, sigue avanzando. Mi esposo cuando tenía que ir a estudiar ISUM, y yo le decía, hoy te voy a tener que, pucha, ¿cómo lo hacemos? Dejarte un mes solo acá. ¡Anda! Yo me quedo comiendo en la casa de tu mamá. Entonces, como que siempre una proyección, y quizás algo de eso ha faltado. Y pese a eso, las mujeres han surgido, pero yo pienso que sin tratar, se encendió la fiesta, sin tratar mal a ningún hombre, pienso que mucho de esto tiene que ver, y eso es lo otro, con que los hombres se tiren. Pienso que un rasgo del carácter de Dios en los hombres es la valentía, es la fuerza, y pienso que también es algo que esta cultura ha callado, y por otro lado también algo que es cómodo hacer porque estamos entretenidos en tantas cosas. Entonces yo pienso que todas las mujeres de Dios, la verdad, necesitamos y queremos un hombre de Dios al lado. Y en esto me gustaría animar a los hombres, porque, Amén. No sé, siento que, yo sé que la pregunta va por otro lado, el ministerio de la mujer y todo, pero yo pienso que en realidad las mujeres de Dios estamos dispuestas a servir a Dios. Así es, sí. Con un hombre, sobre todo si tenemos hombres de Dios al lado que impulsen eso. Entonces, pienso que la Biblia nunca restringió por género este asunto del ministerio. Creo que todos debemos servir, y que si no somos cuerpo, entonces estamos deformados. Debemos ser cuerpo, debemos actuar en unión, y el Señor ha dado diferentes dones a diferentes personas en el cuerpo, y si no nos valoramos y levantamos mutuamente, entonces estamos en un problema. Y creo que las crisis que hay dentro de la iglesia a veces las traemos del mundo, porque en vez de seguir un modelo bíblico, seguimos un modelo mundano y nos quejamos de cosas mundanas. Entonces, si estuviéramos más, yo pienso, en la presencia del Señor, conociéndole más, creceríamos juntos y proyectaríamos juntos lo que Dios sueña para su iglesia. Amén. Sí, qué importante eso último que comentabas, Tamara. Creo que es muy importante en este tiempo trabajar en unidad. Hombres con mujeres, ¿no es cierto?, trabajar juntos, seguir adelante en el ministerio del Señor. Te agradezco mucho nuevamente tu tiempo. Ya estamos cerrando esta instancia, este podcast. Pero antes de cerrar, me gustaría que pudieras compartir, quizás muy brevemente, algún consejo, alguna palabra que quieras compartir con aquellos que están pensando en seguir el ministerio. Wow, si están pensando seguir el ministerio, créanle al Señor. Pienso que a veces tenemos un problema para avanzar en las cosas del Señor. Y uno de los problemas es incredulidad. No le creemos lo que Él nos está diciendo. No confiamos que en nuestra incapacidad Él puede ser capaz. Y nos detenemos y nos estancamos porque simplemente no creemos en sus promesas. Creemos en lo que nosotras queremos creer. Y lo otro es que no obedecemos. Y si el Señor te ha llamado y rellamado, deja de ponerle pausa al llamado de Dios y simplemente avanza. Así que cree y obedece y todo va a andar bien. Uh-huh. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a trabajar esa incredulidad y esa desobediencia en nuestros corazones. Antes de cerrar, quiero recomendar precisamente un artículo que se encuentra en la página de las Asambleas de Dios, g.org, y que se llama El rol de la mujer en el ministerio tal como se describe en las Santas Escrituras, por si a alguien le interesa quizás abordar un poco más en eso, ¿cierto? Sí. En la justificación, en qué dicen las Escrituras realmente sobre el ministerio de la mujer, para que la puedan revisar y compartir también con otros. ¿Puedo decir una Por supuesto. Cosita? Realmente sí, yo me he encontrado, creo que una vez con alguien que me bajé en un púlpito y me dijo, ¿qué hace usted ahí arriba si usted es mujer? Creo que nuestra cultura está cambiando y gracias a Dios estamos validando mucho más simplemente el llamado de Dios. Así que simplemente si hay alguna mujer ahí escuchando que se siente, que ha recibido más de una crítica al respecto, animarte a que escuches al Señor por sobre las voces de la cultura y de las críticas de personas que no entienden lo que Dios ha puesto en tu corazón. Así que sigue lo que Dios te ha dado a ti y créeme, todo va a estar bien.